Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, ingeniero electrónico, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para esta oportunidad vamos a mirar todo lo que tiene que ver con introducción a los circuitos digitales. Antes de comenzar, si a ti este contenido y todo lo que tiene que ver con la electrónica te gusta, por favor no olvides suscribirte, dar un like y activar la campanita para que usted esté pendiente de mis próximas publicaciones. Bueno, comenzamos. Dentro de todo lo que tiene que ver con la introducción a los circuitos digitales, primero nos preguntamos qué son los circuitos digitales. Un circuito digital o circuito lógico es una rama de la electrónica que utiliza señales digitales para realizar diversas tareas y cumplir con los diversos requisitos. Las señales digitales se representan mediante el lenguaje binario, es decir, 0 y 1. Para este caso, mire que estamos observando una señal analógica que tiene muchos estados en el tiempo, si usted puede notar, y tenemos una señal digital, que para este caso es una señal discreta. Tiene, mire, un estado en 1 o estados en 0. Todo esto corresponde al nivel del tiempo que más adelante vamos a trabajar de acuerdo a la frecuencia y a las señales que se maneja dentro de los circuitos digitales. Pero es muy importante tener en cuenta esta parte para entender lo que se va a trabajar más adelante. Continuamos. Los circuitos digitales se implementan mediante compuertas lógicas. Algunas de ellas, mire, tenemos la AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR, que pueden realizar operaciones lógicas. Esta representación ayuda al circuito a cambiar de un estado a otro para proporcionar una salida precisa. Mire que estos son los diagramas dentro de las compuertas digitales. Entonces, ¿cómo es el diagrama para la compuerta OR? El diagrama para la compuerta NOR, el diagrama para la compuerta AND, el diagrama para la compuerta NAND, diagrama para la compuerta XOR, diagrama para la compuerta XNOR, diagrama para el buffer, diagrama para la compuerta NOT. Estas compuertas digitales tienen o realizan operaciones específicas. Por ejemplo, la compuerta OR es la compuerta sumadora. La compuerta AND es una compuerta multiplicadora. La compuerta NOT es una compuerta negadora. Más adelante y en mis próximos videos voy a utilizar y a realizar toda la explicación de estas compuertas y cómo se las puede llevar a la aplicación. Entonces esto es importante para que usted esté pendiente de mis próximos videos en la parte de circuitos digitales. Continuamos. Los sistemas de circuitos digitales están diseñados principalmente para superar las desventajas de los sistemas analógicos, que son más lentos y los datos de salida que se obtienen pueden contener un error. Por ejemplo, dentro de la circuito o todo lo que tiene que ver con los circuitos digitales, mire que son, como lo mencionamos anteriormente, más precisos, ya de que se maneja estados binarios, estados digitales. Por eso son exactos. Pero los estados analógicos sabemos que en condiciones, dependiendo del tiempo, dependiendo de factores adversos, hace, por ejemplo, las condiciones climáticas, si estamos trabajando con sensores, entonces todas estas cositas, si no se digitaliza este tipo de señales, obviamente se van a tener algunos tipos de errores. Entonces eso es muy importante, lo que tiene que ver con los circuitos digitales. Ahora bien, vamos a mirar el ejemplo de un circuito análogo y un circuito digital. Mire que dentro del circuito análogo nosotros tenemos acá un pulsador, mire que está alimentando con un circuito DC, pero este circuito alimenta a una bobina. Esa bobina, al cerrar internamente los contactos, permite que yo activa una bombilla o una lámpara en circuitos AC. Entonces tenemos voltaje en DC para activar cargas AC. Entonces eso es muy importante dentro de lo que tiene que ver
en el acople de los circuitos analógicos con los circuitos digitales. Mire que todo está totalmente aislado, se maneja independiente, pero este circuito, que más adelante puede ser un circuito digital más robusto, y así permite activar este tipo de lámparas, por ejemplo con un sonido, con un sensor, con un movimiento. Todo depende de cómo se realice la lógica dentro de los circuitos. Y miremos lo que tiene que ver con un circuito digital. Mire que ya tenemos la visualización en display de 7 segmentos. Para que la visualización, como se maneja en los circuitos digitales, datos binarios, estos procesos hace que a través de un decodificador permita que la visualización se pueda dar en display de 7 segmentos. Entonces esto es muy importante, mire, porque las señales binarias pasan a través de un decodificador y ya usted las puede mirar en un display de 7 segmentos y los números tal cual como se muestran en la imagen. Entonces estas son algunas características de los circuitos analógicos y también de los circuitos digitales. Continuamos. Vamos a mirar la definición. Entonces miren, un circuito digital se diseña mediante el uso de varias compuertas lógicas en un solo circuito integrado. La entrada a cualquier circuito digital está en forma binaria, 0 y 1. La salida obtenida al procesar los datos digitales es de un valor preciso. Estos circuitos se pueden representar de dos formas, ya sea en forma combinacional y secuencial. Más adelante o en mis próximos videos voy a explicar lo que es la manera combinacional y la manera secuencial. Simplemente lo cito en este momento para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, por ejemplo, para este caso está un ejemplo de una compuerta AND, mire, que es una compuerta multiplicadora, y siempre, por ejemplo, para este caso, si tengo un 1 y tengo un 0, mire que la salida sería 0. Si tengo un 1, mire aquí, bueno, acá tengo un número 1 y aquí tengo un 0, la salida sería 0. Pero si aquí tengo un 1, mire, y acá tengo también un 1, entonces la salida sería 1, o enciende la lámpara o el bombillo en LED, dependiendo pues de cómo se tenga la relación dentro del diseño del circuito. Entonces, más o menos para que usted se dé una idea de cómo se trabajan los circuitos digitales entre ceros y unos en los datos binarios. Vamos a mirar los conceptos básicos de circuitos digitales. Mire, el diseño de circuitos digitales se inició primero con un diseño de relés, luego tubos de vacío, posteriormente lo que es la lógica transistor y el transistor TTL, y la lógica de acoplamiento por emisor y lógica CMOS. Estos circuitos son los que vamos a mirar más adelante para poder crear nuestros circuitos digitales. Ahora bien, estos diseños utilizan una gran cantidad de compuertas lógicas como la AND, OR, NOT, entre otras integradas en un solo circuito. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí es una imagen donde la vista de estas compuertas se puede notar de esta forma. Y a través de un datasheet usted puede mirar cómo es el diagrama interno de este tipo de circuitos. Si a usted este tipo de contenido le gusta, por favor no olvide suscribirse, dar un like y activar la campanita para que esté pendiente de mis próximas publicaciones. Continuemos. Dentro de los conceptos básicos de circuitos digitales tenemos lo que tiene que ver con el nivel lógico, que nos dice: los datos digitales se representan en un formato lógico, es decir, en formato 0 y 1, donde el 0 lógico representa que la señal es baja o GND y el 1 lógico representa que la señal es alta o está conectado al suministro de VSC, como se muestra a continuación. Mire, el 0 lógico es bajo y el 1 lógico es alto. Entonces aquí tendríamos un 0 y un 1, para que usted lo tenga en cuenta en un diagrama de esta manera, que es un diagrama de una señal. Continuamos. Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la tabla de verdad. La tabla de verdad se utiliza mucho en los circuitos digitales
para que poder mirar la respuesta en salida de acuerdo a un sistema que se ha trabajado y se ha armado posteriormente. Entonces, es una representación matemática del rendimiento de una señal digital cuando pasa a través de un circuito digital. La tabla consta de dos columnas, la columna de entrada y la columna de salida. Por ejemplo, la tabla de verdad de la compuerta lógica NOT se representa de la siguiente manera. Tenemos la compuerta NOT, que es una negadora, entonces mire que en la entrada tenemos A y la salida S. Si yo tengo en la entrada un 0, como es negadora, a la salida tendré un 1, entonces 0 y 1. Pero si tengo un 1 en la entrada, la salida sería 0. Entonces mire cómo trabaja la señal esta pequeña compuerta que únicamente tiene una entrada y una salida. Porque más adelante vamos a mirar todo lo que tiene que ver con compuertas que pueden tener más entradas y también pues manejan una salida. También dentro de los conceptos es importante trabajar el diagrama de tiempo. Mire, el comportamiento de la señal digital se representa en formato de dominio del tiempo. Por ejemplo, si consideramos la tabla de verdad de la compuerta lógica NOT, el diagrama de tiempo se representa de la siguiente manera. Cuando el reloj está en alto, la entrada es baja y la salida es alta. Del mismo modo, cuando la entrada es alta, la salida es baja. Entonces, mire cómo va el reloj. Mire que aquí no actúa ningún tipo de señal. Posteriormente, cuando el reloj está en 1, mire que ya la entrada está en 0, entonces la salida va a ser 1. Posteriormente, mire cuando el reloj continúa siendo en 1, y aquí cambia la entrada a 1, mire que pasa a 0 la salida, porque es una compuerta NOT, entonces es la negadora, ¿no? Siempre si está un 0, está a la salida un 1, y si en la entrada está un 1, la salida sería 0. Espero todo este contenido que se ha trabajado en los circuitos digitales y les he expuesto les sirva mucho para entender mucho mejor este tipo de diagramas y de circuitos, que más adelante se va a trabajar más a fondo cada uno de estos aspectos que mencioné anteriormente, y así usted pueda crear ya circuitos digitales un poquito más robustos y así pueda crear sus propios proyectos dentro de estos circuitos. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.